Llegó la hora de ponernos al día con todos los temas de tecnología. Ya estamos listos, el equipo de Radio Tubers 1040, para iniciar con esta emisión sabatina. ¿Qué te parece si nos acompañas? Este programa es viral. A partir de este momento, somos tendencia. Escúchanos y expande tus conocimientos en materia tecnológica. Actualízate en redes sociales, aplicaciones, fotografía y video, robótica y música. Quedan con ustedes los RadioTubers 1040. RadioTubers 1040. Llegó el delicioso sábado, un sábado que estamos disfrutando muchísimo y sobre todo con tu compañía lo vamos a hacer más delicioso todavía. Ya estamos listos, todo el equipo de RadioTubers 1040, como todos los sábados. David Villaseñor en el control operativo y de este lado en los micrófonos, bueno, comenzando por las damas. Ceci Delgadillo, Community Manager de Radio Mujer. Ceci, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Angie, gracias. Y Pepe Aldape, ya lo conoces en las redes de Fiesta Mexicana siempre. Hola, ¿qué tal? Siempre te acompaña en las redes, ¿eh? Así es, también fiesta y pues desde luego un servidor también ahí estamos haciéndole a las redes sociales de nuestra estación hermana Fiesta Mexicana. Pero bueno, el día de hoy estamos aquí en nuestro programa de RadioTuber 1040 para traerles pues lo más novedoso en cuanto a noticias virales se refiere. Y lo más polémico también. En este micrófono te acompaña Angelina Becerra. ¿Y qué les parece si iniciamos? Bueno, primero invitándolos, voy a hacer un poquito de la chamba de Ceci, invitándolos a que se sumen a nuestras redes sociales, a que nos sigan en las redes sociales de Radio Mujer. Así es, recuerden que nos pueden encontrar en Twitter como @radiomujer1040, así mismo nos encuentran en Instagram, en Facebook aparecemos como Radio Mujer Guadalajara, también pueden ver todos los programas en nuestra página de YouTube en Radio Mujer y también en nuestra página que es www.radiomujer.com.mx. Muy bien, para que nos sigan y bueno, estén al tanto de la información de lo que sucede en el mundo y de lo que sucede también en esta cabina. Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué les parece si iniciamos con la información? Yo creo que hubo varias notas polémicas esta semana y yo creo que aunque no seas tan fan del fútbol, te enteraste por ahí de un suceso polémico que tuvo que ver con un penal. Nosotros como que ya esa palabra nos da en el corazón y nos trae malos recuerdos. Bueno, tiene que ver con un penal de un encuentro de la Champions League entre Juventus y el Real Madrid. Como habrás escuchado, se cobró un penal polémico que algunos argumentan que no es, y bueno, esto le dio el pase a la semifinal y bueno, fue muy polémico, ¿no, Pepe? Así es, porque era el partido de vuelta de cuartos de final entre el Real Madrid de España y la Juventus de Italia. En el primer partido, Juventus lo perdió en casa con un marcador de 3-0, ¿no? Ajá, exacto. 3-0. 3-0 y... Entonces, pues la tenía muy difícil porque prácticamente era ganarle en la casa del Real Madrid por el mismo marcador o más, situación que consiguió, pero pues como ya lo mencionaste, un penal de último minuto fue lo que desató la polémica, que finalmente le dio el pase al Real Madrid con el penal cobrado por nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que no perdió el tiempo en lucirse, en mostrar sus músculos y bueno, decir aquí estoy presente, pero fíjate que esa polémica fue por una parte. Desde luego que imagínate en Italia lo que es el dolor, el duelo, la frustración. Michael Oliver, que es el árbitro al que se le está acusando de haber favorecido al Real, tuvo un pequeño detalle que se le olvidó, porque resulta que hay un diario deportivo que se llama Tutto Sport en Italia,
que se puso a indagar en las redes sociales de Michael y que creen que encontró no solo a Lucy, su esposa, sino a Lucy tomándose unas fotografías en el Santiago Bernabéu y con declaraciones como: no es un mal estadio, estoy enamorada de Madrid y estoy enamorada del Real Madrid. Entonces, desde luego que esto se viralizó, esto causó una polémica, porque si bien ya se había cuestionado demasiado cómo favorecieron al Real, pues con esta fotografía en donde se ve claramente que Lucy Oliver tiene una debilidad por este equipo de fútbol, pues desde luego que era como una de las pruebas que tal vez no se puede hacer nada, pero que era una evidencia más de que este penal pues fue injusto. Así es, que de alguna forma pues estas fotografías de su esposa dan a entender que por ese lado quizá este árbitro mostró algún favoritismo. Y pues, o sea, no lo sabemos a ciencia cierta. El caso es que cobró ese penal que finalmente le dio el pase a las semifinales de la Champions al equipo catalán. Y la esposa también es referí, déjame contarte. O sea, es decir, es una familia que ama el fútbol y la pasión no es ligera, es una gran pasión la que tienen. Y bueno, pues con una gran inconformidad se quedó todo Italia y bueno, desde luego el equipo del Juventus. Y no es la primera vez que se enfrentan en la Champions League. Inclusive han compartido jugadores en diferentes temporadas. Recuerdo a uno de ellos que precisamente salió de las fuerzas básicas del Real Madrid, que se llama Álvaro Morata. Creo que en estos momentos no está de nueva cuenta en el Real Madrid, pero en una ocasión también en cuartos de final, me parece, también jugando él contra la Juventus, le anotó al Real Madrid. ¿Qué tal? No sé, que ya... Sí, el ya resentimiento. ya traen pleito ahí casado. En fin, a ver qué sucede en torno. Ceci, ¿tú qué traes esta semana? ¿Qué pasó en redes? ¿Qué fue lo que trascendió? Pues mira, algo que creo que llamó mucho la atención, estuvo en redes sociales, fue tendencia, fue la ANDA y el nombre de Emilia Martel, que también se involucró un poquito con el nombre de Laura Zapata. Todo esto fue porque el día martes, pues la actriz y cantante Emilia Martel se suicidó en las instalaciones de la ANDA. Eso fue fuertísimo. Así es, por la gravedad del asunto de que fue un suicidio, de que fue en una institución pues tan grande, es que se hizo viral. Hubo en redes sociales quienes decían que ella se sentía mal, que tenía un cáncer ya terminal, que estando en las instalaciones se empezó a sentir mal y que fue negligencia porque no la atendieron. Pero el miércoles... Cosa que comprometía muchísimo a la ANDA. A todos, claro. El miércoles, Cintia Clitbo, la actriz que también es directora de Previsión Social de la ANDA, sacó un video en redes sociales, lo cual también se hizo tendencia, en donde ella pedía que por favor no hicieran caso. Sí fue un suicidio, lamentablemente sí fue un suicidio. No estaba enferma de cáncer, no se sintió mal, no fue negligencia. Simplemente ella lo decidió así, al parecer iba a cobrar su pensión y justo ahí en los baños fue donde decidió pues quitarse la vida. Qué fuerte, porque imagínate, ¿por qué ahí, no? O sea, surgen muchas preguntas. Bueno, no solo, o sea, ¿por qué atentar contra tu propia vida? Pero además, ¿por qué hacerlo en un lugar así? En fin, y hay mucha polémica en la ANDA y Cintia Clitbo contra Laura Zapata. Y bueno, han traído unos enredos fuertísimos que hasta se encontraron en un restaurante y se dijeron de todo. Bueno, ha estado en boca de todos. Voy a hacer una pausa comercial. Te invito a que te sumes a nuestra charla 31 22 11 90 36 47 18 83. Regresamos. La tecnología es mejor cuando reúne a la gente. Únete a los Radiotubers 1040 en Radio Mujer. Estamos de regreso en Radiotubers 1040, esta emisión sabatina
que bueno, tú puedes escuchar a partir de las 3 de la tarde y después volvernos a escuchar en el canal de YouTube de Radio Mujer, así nos encontrarás Radio Mujer Guadalajara. Y bueno, esta tarde hablando de los virales más importantes y de los hechos más importantes que se viralizaron, se volvieron polémicos, los que se volvieron tendencia y bueno, todo lo sucedido durante esta semana. Y bueno, hablando un poquito, retomando un poquito lo que mencionábamos, hablamos de la polémica del Real, también de este suicidio en la ANDA, pero tenemos tanta información, caray, nos hace falta minutos para poder contarte todo lo que sucedió. Pepe, ¿con qué te encontraste esta semana de polémico? Pues mira, en el bloque anterior hablamos ya de fútbol. Y pues les tengo también una noticia acerca del balompié mundial y con gratas noticias para nuestro país, México, porque pues ya para la gente mayorcita, pasando ya los 30 años, recordarán aquel mundial de México 86, en donde un gol contra Bulgaria, de México por supuesto, aseguró también pues la victoria, y fue el gol de Manuel Negrete. Que por primera vez la FIFA hizo como un recuento de todos los goles a lo largo de los mundiales y se fueron eligiendo a los mejores, quedando el de este mexicano en el gol más hermoso hasta el momento en lo que va de la historia de los mundiales, ganándole inclusive pues a anotaciones que realizaron Pelé, el mismo Maradona. Este gol de Manuel Negrete compitió contra uno del argentino Maxi Rodríguez, que precisamente le anotó a México en cuartos de final, si mal no recuerdo fue en el Mundial del 2010. Sí, que le dio el pase también a Argentina a semifinales. Y bueno, desfalcando a goles como esos, también el de un holandés Dennis Bergkamp también, de este holandés, pues llegó hasta la final compitiendo contra el gol de Eder, un brasileño que marcara también un gol muy bonito contra la antigua URSS allá en España 86, y pues finalmente fue el elegido este gol de Manuel Negrete contra Bulgaria como hasta el momento el gol más hermoso de los mundiales. Oye, qué padre, ¿no? Qué orgullo, ¿no? Al final, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que se le hiciera esta clase de justicia? Sí, claro. Más de 30 años para que se le reconociera. Y que también fue muy polémico porque otros países que estaban pues nominados en esta categoría alegaban que este gol del mexicano Manuel Negrete no era como tan vistoso como los que fueron pues elegidos por sus países. Así que pues ya la gente tendrá oportunidad de checarlos ahí en YouTube. Lo pueden encontrar también ahí en la página de nuestra estación hermana Fiesta Mexicana, para que vean ahí el gol y recuerden ahí esos momentos, para que quienes tuvieron oportunidad de vivirlo, ya sea de vivirlo o de presenciarlo, pues no sé, a través de la televisión en aquel entonces. ¿Qué comentarios recibió esta publicación? Me pregunto qué emoción causó en los mexicanos que... si bien vivimos en México 86, yo, por ejemplo, me acuerdo muy poco, me acuerdo de la emoción de los estadios, me acuerdo muy vagamente, sí me acuerdo perfecto de la canción y de la botarga, el personaje tan querido, pero no recuerdo esa clase de momentos, y yo creo que eso es muy, muy importante para generaciones nuevas, ¿no? Y por eso te pregunto, ¿tuviste oportunidad de ver algunos comentarios? Ahí en el Facebook de nuestra página de Fiesta Mexicana, sí me llamó la atención un comentario, no precisamente como de este color que envolvían aquel entonces, pero sí como la apariencia que tenían los jugadores de aquella época con la de hoy, porque este comentario decía algo así como que los jugadores de aquel entonces lucían como un poco más grandes de edad. Sí. Más fuertes y como no sé, como más aguerridos a la hora de jugar, siendo que los jugadores de hoy día se caen con cualquier patadita y lucen como más niños, ¿no? Como si fueran jugadores menores
que quizá no tienen como la edad de los que en aquel entonces pues tuvieron, por ejemplo, en el Mundial de México 86. Fíjate que pensé que era una apreciación mía, porque déjame decirte que a mí desde toda la vida me ha encantado ir al estadio y decía, ay, qué guapos los futbolistas, ¿no? Pero yo me acuerdo de niña y decía, ay, qué guapos, pero los veía muy grandes, me acuerdo, ¿no? Y hace días decía, ay, ya estoy envejeciendo, ya los veo muy chiquitos. O sea, ya sí, digo, sí, qué guapo, no, pero está muy chiquito para mí. Entonces, bueno, es que sí se ven más infantiles, ¿no? Más, y tienes razón, a mí, ¿cómo me enoja que se tiren al piso? ¿Cómo me enoja ver cómo pierden su masculinidad comportándose como niñas cuando se dejan caer? ¡Qué barbaridad! Y más en un deporte como el fútbol, ¿no? Que es un deporte de contacto y que tienes que pelear y luchar por el balón y ahora con cualquier patadita pues ya caen al pasto y esperan que les marquen la falta. Y hablemos de los uniformes, que en las telas son mucho mejores, ¿no? Que les ayudan a que a través de la tela pase el aire y bueno, su transpiración no sea una tortura para ellos, que hablemos de los tenis estos de taquetes, son una tecnología mucho más elaborada. ¿Qué decir del balón, que es mucho más rápido, ¿no? Precisamente la tecnología también ha tenido que ver aquí en, pues de alguna forma en la transformación o este cambio que ha tenido el fútbol para que los jugadores obviamente desempeñen un mejor trabajo en el terreno de juego. Inclusive los uniformes, los shorts en aquel entonces, por lo que yo aprecio en los videos, eran como más cortitos, mini, ¿no? Claro. Sí. Ahora sí Queríamos que se cayeran. Ahora sí que enseñaban el piernón loco. Ay, sí, caray. Hoy sí. día pues no son tan cortos como aquel entonces, pero sí, como bien lo mencionaste, las telas son mucho más ligeras para que el futbolista pueda como transpirar y que le resulte pues mucho mejor su actuar dentro del partido. Aparte los ves que están tan cuidados en cualquier oportunidad les reparten estas bebidas energéticas y para que estén bien hidratados, es decir, están realmente muy cuidados, muy muy cuidados. Bueno, hay sus extremos, desde luego que también vemos futbolistas que dices, wow, se ve que se entregó y que sufren y bueno, que también sudan la camiseta. También hay tantas jornadas que a veces están tan cansados, hay tantos torneos simultáneos en los que están participando que de verdad eso también es lamentable, porque sí se ve que hay un desgaste físico, ¿no? Así es, que además de estar con sus equipos en los clubes, son llamados a selección también a veces para jugar partidos entre semana, y a la semana siguiente tienen que regresar de nueva cuenta al país en donde están jugando. Entonces, entre los viajes y quizás hasta 2 partidos por semana y los entrenamientos también, o sea, sí genera un desgaste físico enorme que pues no por nada son deportistas de alto rendimiento. Así es, y pues bueno, ya les estaremos comentando qué es lo que va a suceder en el momento, en el día a día en Rusia, pero ya estamos prácticamente un par de meses casi, ¿no? Yo la verdad ya quiero que inicie, ya quiero que ver a todos los equipos. Desde luego es una gran fiesta. A mí me encanta, ¿qué te puedo decir? No, a mí también. Yo tengo recuerdo así desde que era niño de mi primer mundial, fue el de Estados Unidos 94, con esa final de Brasil contra Italia, que la perdieron los italianos. Aún la tengo presente, ya desde ahí como que ya tenía noción del fútbol, y hasta me acuerdo de la selección mexicana de aquel entonces, que perdiera contra Bulgaria también, o sea, a quien Manuel Negrete le anotó gol en 86, pues resulta que en 1944 se la cobraron y en 1994, perdón, se la cobraron y le ganaron a México en la tanda de penales, que por eso también el director de aquel entonces, Miguel Mejía Barón, se hizo famoso, que porque siempre se guardaba los cambios, ¿no? Y que no quiso meter a Hugo Sánchez en aquel entonces. No, y pero bueno, pues desde ahí le ha batallado México en los mundiales para pasar de esa ronda de cuartos de final. No, ¿y qué me dices de cómo nos fue contra la Naranja Mecánica en el último mundial? Yo creo que ese fue un trauma que nos duró muchísimo tiempo, ¿no? Sí, lamentablemente en este mundial de Rusia, Holanda no avanzó.
Qué bueno, Así es que, karma. pues sí, bueno, pero imagínate, hubiera estado bueno que hubiera entrado y que quizá le tocara jugar de nueva cuenta contra México para una posible revancha, pero bueno, no se dio, tendremos que esperar quizá en un próximo mundial. Oigan, ¿y saben que escuché en la prensa argentina también que me dio mucha risa? Que, como sabes, nos eliminaron en 2 mundiales seguidos, que fue en este 2010, y no recuerdo el otro. En el de 2014. Pues justo nos eliminaron en las dos, y cuando nos eliminan les toca contra Alemania, entonces Alemania termina eliminándolos a ellos. Entonces Argentina. decían en la prensa argentina que era como porque ellos son muy como muy creyentes, hay mucha superstición en el fútbol, decían que no querían enfrentarse a México porque era como de mala suerte dejarnos fuera, porque después se enfrentaban a Alemania. Y les iba mal, entonces era como un karma. Entonces, bueno, vamos a ver cómo pinta la situación para este mundial, y que bueno, vamos a debutar, y aunque hay un pesimismo, yo siento un pesimismo colectivo contra, justamente hablando del primer partido de México. ¿De México? Pues siempre así, yo creo que más que nada por los medios, ¿no? Los medios deportivos que... Por el grupo que nos tocó, yo creo, pero sí, de todas maneras. Es que sí se ve difícil, pero sí, los medios siempre como que no creen tanto y atacan a la selección. Y pues no sé, nosotros como mexicanos lo más que podemos hacer es creer en ellos y mandarles nuestras buenas vibras, ¿no? Ya les estaremos platicando. Voy a hacer una pausa comercial y regresamos. Esto es Radio Tubers 1040. Aprendamos a utilizar la tecnología para usarla en cosas positivas. Sigue a los Radiotubers 1040 en Radio Mujer. Continuamos. Estamos de regreso, esto es Radio Tubers 1040, precisamente en el 1040 de amplitud modulada. Te saludamos con mucho gusto. Esta tarde estamos reunidos Pepe Aldape, Ceci Delgadillo. Siempre te quiero decir el apellido mal, Ceci, no sé por qué. Sí, siempre me dicen Flores. Sí, pero es que eres Flor. Flor Cecilia, creo que por eso y se te confunde. quiero decir Flores, entonces es que ya, son muchas Ya flores. sé que te refieres a mí, Creo que si te digo Flor sería la vida más sencilla, nada Sí. más. Pero si fueras Flores o te llamaras Flor, estaría sería cubriendo. complicado, sí. Ay, bueno, Angelina Becerra detrás de este micrófono. Tenemos información, bueno, hablando un poquito de lo que sucedió esta semana, y justo hablando de Rusia, si me lo permiten, quiero comentar una nota. Yo creo que hoy en día todos ya somos usuarios de las redes sociales de mensajería instantánea en nuestro celular, ¿no? Creo que es encantador porque vendría siendo como el sustituto del Messenger que usábamos hace algunos años. Desde mi particular punto de vista, es más cómodo escribirle a la gente y que te conteste cuando tenga tiempo. A mí, por ejemplo, me da pena hablarles porque no sabes, bueno, depende de la situación, depende de la persona, pero no sabes si están ocupados, si están en medio de algo importante. Entonces, a mí me es más práctico la mensajería instantánea. En este caso, hablemos de WhatsApp y de Telegram, que son como los líderes, por decir de alguna manera. Pero WhatsApp ha tenido como sus caídas, ¿no? Que cuando se cae se enloquece, no sé si les ha tocado. Sí, se vuelve todo un caos porque creo que es como la aplicación que la mayoría de las personas tienen como más acceso, ¿no? O sea, mucho más que Messenger de Facebook o que Telegram. Creo Sí. que todos son como más aficionados a WhatsApp. Porque a diferencia del Messenger, que se acuerdan, lo empezamos a usar, bueno, en aquel entonces eran adolescentes y jóvenes, ¿no? Era muy raro que los adultos lo Lo usaran. utilizaran. Pero al final sí se incorporaron muchos adultos, etcétera. Pero el WhatsApp lo usa todo el mundo, todas las edades. Hasta la abuelita. Hasta la abuelita tiene WhatsApp y es increíble. Y bueno, facilita también esto de estar mandando audio, porque alguien que no lo maneje bien, pues ya puede mandar un audio y etcétera, ¿no?
pero sí se ha dicho que no hay conversaciones 100% seguras. Sí se ha hablado y sobre todo ha generado desconfianza todo lo que los escándalos en los cuales se ha visto envuelto la compañía Facebook, porque recordemos que WhatsApp pertenece a Facebook, y se ha hablado mucho de los famosos códigos de cifrado, ¿no? Sí, es decir, si tu conversación puede ser intervenida o no puede ser intervenida. Los grupos de trabajo que manejan información más confidencial no lo hacen a través de WhatsApp, sino a través de Telegram. Y Telegram lo que tiene, a mí que me parece atractivo, sobre todo para cuando se maneja información confidencial, son los mensajes que se autodestruyen y te permite a lo mejor tener conversaciones más seguras. Y esto ha sido una ventaja para los grupos de trabajo. Los partidos políticos, la mayoría, trabajan con su gente a través de grupos de Telegram y no de WhatsApp. Pero esto ha generado molestia en algunas partes del mundo porque está tan protegido que la empresa Telegram no ha querido soltar esos códigos de cifrado de comunicación a los gobiernos. En particular, esto sucede en Rusia, donde un tribunal ruso ordenó bloquear Telegram en todo el país, precisamente porque no ha accedido a darle estos códigos de cifrado de comunicación. Por un lado, creo que los gobiernos están presionando para acceder a esto, pero el argumento ruso es que supuestamente Telegram está cubriendo grupos terroristas del Estado Islámico y que por eso no está dando los códigos de cifrado. No lo sabemos, no hay una prueba. Lo que sí es que ya ha sido multada esta empresa hasta con $14,000 por incumplir esa norma. Si no da los códigos de cifrado de comunicación, pues no podrá existir más Telegram en Rusia. Y me imagino que muchos países, si no tienen esta información, pues harán lo mismo, ¿no? Así es un caso muy delicado porque pues son los datos personales. A ciencia cierta no se sabe si de verdad estén infiltrados grupos de terrorismo a los cuales no se sabe, claro, quiere acceder el gobierno ruso, pero pues a fin de cuentas es información confidencial que es muy delicada, ¿no? O sea, ya no sabes ni siquiera a quién le estás dando tu información personal. Entonces, pues no sé si es una situación que genera mucha confusión y es muy compleja a la vez. Claro, porque por un lado sí, claro que quieren supervisar y bueno, ahorita la excusa es esto de los grupos terroristas, que es lo mismo que pasa con el Bitcoin, que también dicen que hay mucho delincuencia organizada que opera a través del Bitcoin, qué sé yo. Lo que sí es que al final si esta empresa no accede, que por otro lado tú te sientes como usuario protegido. Digo, no es porque tengamos algo que ocultar, pero al fin de cuentas es tu privacidad. Entonces es una línea muy delgada porque pues, también debe haber una supervisión, pero por otro lado existe la privacidad de los usuarios que luego terminan en escándalos como el de Mark Zuckerberg. El de Mark Zuckerberg, que sí, esta semana fue llamado a un juicio en Estados Unidos y ahí uno de los senadores le realizó una pregunta que lo incomodó demasiado y que de plano no pudieron sacarle como más información de la que ellos pretendían, porque pues bien se supo que Mark Zuckerberg reconoció que sí filtró información de los usuarios de Facebook también para una agencia, ¿no? Me parece. Entonces pues todo el mundo se quedó así como, o sea, ¿qué está pasando si le estoy dando mis datos a Facebook? Porque creo que es una red social segura y ahora me entero de que ya no lo es tanto. Entonces pues con qué seguridad se queda la gente, ¿no? También. Y lo único que reconoció Mark Zuckerberg en este caso fue con sus palabras, que él dijo que sí fue su error y que lo sentía y que la mayor prioridad ha sido siempre conectar a la gente. Así lo recalcó. Nuestra misión social es conectar a la gente, crear comunidad y unir al mundo. Anunciantes y desarrolladores nunca serán prioridad por encima de eso mientras yo dirija Facebook.
y esto pues también asumió que no calibró, no sé, su empresa lo suficientemente de una manera suficientemente amplia, no sé, con la responsabilidad que esto conlleva, y pues sí aceptó que fue un gran error el haber filtrado este tipo de información. Claro, porque acuérdense que Facebook tiene de nosotros nuestro teléfono, nuestros nombres completos, sabe nuestras ubicaciones, entonces es información que desde luego que tendría que estar protegida, ¿no? No, y a veces a esto le agregamos que en Facebook nos da la opción de poner mi papá, mi mamá, mi hermana, mi Claro. novio, entonces tiene toda la información. ¿Y en dónde Todo trabajo? el mundo puede, claro, dónde trabajo, en dónde estoy en este momento, o sea, es muy complicado. Sí, aquí alguna vez ya habíamos comentado sobre el hecho también de estas llamadas telefónicas que quizás son en muchas ocasiones como para estafar, ¿no? Que te habla así, no sé, que el familiar que viene de Estados Unidos o qué sé yo y que necesita dinero, ¿no? Entonces... El famoso sobrino. Sí, en muchas ocasiones la gente cae, pero te preguntas cómo es que obtienen mi número telefónico, cómo Los es que nombres. saben mi nombre, exactamente. Entonces, pues por ahí viene como que todo este tipo de situaciones. Creo que, no sé, inclusive hasta los bancos son quienes de alguna forma pueden filtrar la información, y pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya ahora con esto de las redes sociales, a quién le podemos dar nuestra información. Claro, fíjense que hay cuentas, por ejemplo, que si no usaron su nombre real, tarde o temprano Facebook te presiona para que pongas tu nombre real y te bloquea la cuenta hasta que no mandas una identificación y ya no te permite tener otro nombre. Digo, entiendo la cuestión de seguridad, pero también es que es necesario tener nuestro nombre. O sea, puede tener un registro de quiénes somos para saber que efectivamente somos personas nosotros, serias, ¿no? Pero ¿por qué no te permite que tu nombre público sea X, ¿no? Digo, a mí hasta ahorita no me han pedido, pues yo no tengo mi nombre real, por ejemplo, en mi cuenta personal de Facebook, pero ya estoy esperando el día que me llegue la notificación, porque a muchos amigos y muchos conocidos que abrieron sus cuentas en 2010, cuando se podía ponerte Rosita Fresita, Osito Cariñosito y Rainbow Bright, lo que tú quieras, entonces podías ponerte, ahora ya no. Ahora trata de abrir una cuenta con otro nombre, verás que ya no es posible. Entiendo la cuestión de seguridad, pero también estoy de acuerdo con que deberíamos de tener la opción de si nuestro nombre público es nuestro nombre real o no, que creo que sería importante. En fin. Fíjate que ahorita que mencionaste esto de utilizar quizá un posible seudónimo, yo que tengo otro empleo en la Arena Coliseo de Guadalajara, Ajá. también muchos de los luchadores utilizaban sus cuentas de Facebook con el nombre de su personaje. Ajá. Y de repente, no sé, quiero pensar que Facebook también les llamó la atención y les pedía su nombre real, que ahora muchos de ellos tuvieron que añadirle su apellido, o sea, porque pues principalmente tienen que pues salvaguardar su identidad, ¿no? Sí, mantener claro. la incógnita, pero pues para ellos les salió contraproducente, porque... Porque sí, entonces, es que fíjate cómo nos va brillando, porque entonces te dice, ok, eres personaje público, abre una fanpage, no Ajá. tengas una página, una biografía. Sí, sí, claro. muchos cayeron en ese error de crear una cuenta personal y no una Porque al página. principio no había fanpage, ¿no? Entonces, bueno, que ya me imaginé, Mascarita Sagrada, López. López, sí, sí. Casi. Ay, no, qué risa. Bueno, vámonos a la última pausa comercial y regresamos. Esto es Radio Tubers 1040. La tecnología y las redes sociales le han traído poder a la gente. Empodérate con nosotros. Somos los RadioTubers 1040 y estamos en Radio Mujer. Y me quedé pensando en todos los nombres de los luchadores y sus apellidos. Imagínate si alguno era luchador anónimo. Pues ya no lo es tanto, porque ya de alguna forma tuvieron que dar su apellido, entonces no sé si algún vecino sabía
los apellidos de la familia y ya cuando lo vieron en Facebook, estoy seguro de que fulanito es este personaje. Pobrecitos, ellos esmerándose en su máscara para que salgan con evidenciar su nombre. En fin. Oigan, ¿y qué más tuvimos esta semana, Ceci, en redes sociales? Bueno, pues algo que también salió en redes sociales y creo que es muy triste para el mundo, el reino animal, es el hecho de que la jirafa ya entró en la lista de especies en peligro de extinción. ¿Cómo crees? Sí, se dio a conocer, se le llama la lista roja, que es en donde ponen los animales que están en peligro de extinción y entre ellos está la jirafa, que creo que es pues como la más conocida y representativa para el mundo entero. Todo el mundo lo conocemos, todo el mundo hemos tenido una cerca. Sí, ¿no? claro, la oportunidad, por ejemplo, aquí en el Zoológico de Guadalajara, tienes la oportunidad incluso de darles de comer, de tomarte una foto con ellas, de tocarlas. Y esto más allá, como sucede, por ejemplo, con el elefante, el rinoceronte, que lo hacen por cuestiones de cazarlos, por lo rico que son, de vender sus cuernos, sus colmillos, lo que sea. En las jirafas no, la jirafa no es tanto la caza, sino más bien porque estamos terminando con sus hábitats naturales y creo que eso es más preocupante y es más triste porque lo manejaban que incluso la agricultura, la minería está terminando con estos hábitats y es por eso que la jirafa ya está en peligro de extinción. Vi un documental que me parece que era de Leonardo DiCaprio, en donde, fíjate que el tema del calentamiento global y toda la contaminación, en este documental se le atribuye al consumo de carne, porque asegura que obviamente al consumir tantos y tantos kilos de carne, necesitamos muchísimo ganado que necesita mucho espacio, mucho terreno y generan muchas heces. Una cantidad que incluso decía que si consumiéramos esa cantidad de pollo en lugar de carne, no sería tanta la contaminación, porque son tantos los gases y tanto la descomposición de las heces que genera el ganado que terminan, bueno, no solo ocupando espacio, destruyendo, contaminando, y estos desde luego a través del aire contaminan de una manera terrible. Consumiendo agua también. Con el agua, claro. Entonces, digo, es un tema muy complicado porque ¿cómo haces que la sociedad deje de consumir la carne que está tan acostumbrada a la carne? Sí, claro. Aparte creo también que tiene que ver un poquito con la ambición del ser humano, de tener y tener terrenos y de construir y de hacer, y pues no se dan cuenta que en realidad están terminando con otras especies o terminando con el hogar. Y de destruir, caray. Y yo creo que la gente de Guadalajara nos damos cuenta cómo nuestra ciudad ha cambiado en 20 años, cómo hemos ido destruyendo las áreas verdes. Y es increíble que todavía esta semana, vivimos una contingencia ambiental que fue terrible saber la cantidad de hectáreas que fueron incendiadas, que no puedes creer cómo alguien, por vender un terreno, porque se habló de que este incendio fue provocado, y sobre todo habló la secretaria de Semadet que el 98% de estos tipos de incendios son provocados. Y no puedes entender cómo, qué van a hacer con el dinero el día que no tengamos nuestros espacios verdes, ¿no? La naturaleza te tranquiliza. No sé si ustedes experimentan esta sensación. Cuando estamos en medio de la naturaleza, nuestro estado de ánimo cambia. Sí, claro. Así es, nos volvemos más pacíficos. Entonces, el vivir en la ciudad, el no tener zonas verdes, ahora hablando de la naturaleza también, la flora, la fauna, caray, somos la única especie que destruye su propio hábitat. Así es. Sí, es una tristeza pues enterarnos de este tipo de situaciones. Pues lo vimos aquí precisamente el pasado miércoles. No sabemos qué es lo que sucede con esos animalitos que pierden su hábitat, pero pues es muy triste pensar que ya no tienen ese lugar en el que vivían. Sí, caray, y lo que viene, ¿no? Los años que tienen que pasar para recuperar esos terrenos, para que esa tierra vuelva a ser fértil. En fin, oigan,
esta semana también algo que fue polémico y que ha venido sonando es el caso del doctor Luis Alberto, que recordemos este caso de que fue pues muy polémico porque le toca atender a un pequeñito de 3 años por una fractura, lo opera, resulta que después se complica el caso, fallece el niño, en la autopsia se revela que hay un daño por la anestesia que se le inyectó, y bueno, esto se convierte en un caso que moviliza prácticamente a todo el país porque pues es acusado de homicidio, ¿no? Es detenido, desde luego, y me llenó me conmocionó muchísimo un mensaje que dio, porque decían así: para ayudar, hoy dicen que maté a propósito a uno de mis pacientes, que lo maté con dolo, me acuerdo muy bien de él, todos los días pienso en él, me dolió el alma, dice en el texto, y los familiares dicen que me iré al infierno, pero se equivocan, este es el infierno. Y desde luego piensas en las dos partes, ¿no? La familia que sufrió la pérdida de su pequeño de 3 años, que por algo que digamos que no ponía en riesgo su vida, pues terminó perdiéndola, pero también la historia del doctor Luis Alberto, que mucha gente se refiere a él como un gran médico, como alguien que no mataría con intención, y qué difícil situación, pero esta semana, y gracias al movimiento y a la presión social, al movimiento Yo Soy 17, pues Luis Alberto fue liberado precisamente la noche del jueves, y en medio de la polémica, en medio de la conmoción, porque esto dividió opiniones. Desde luego hay gente que está a favor de su liberación, pero hay gente que se pone en lugar de los familiares y que también considera que no debió haber sido liberado. Lo que sí es que el proceso no está terminado, va a seguir enfrentando el proceso, pero fuera de prisión, que fue lo que sus abogados y bueno, y la presión social y toda esta situación, pues él se logró, pero sí ha sido muy lamentable, y hasta se hablaba de un paro nacional porque los médicos se sumaron a la causa, y bueno, decían, bueno, si él es delincuente, somos delincuentes todos. Y fue un movimiento que conmocionó mucho a todo el país prácticamente. Así es, además, como comentabas, había opiniones encontradas, y algo que mencionaban pues usuarios en redes sociales que se daban cuenta de este caso, es que decían, ¿y por qué no también los papás se ponen un poquito de culpa el no haber cuidado al niño? No saben desde qué altura cayó el niño, cómo provocó esa fractura. Entonces se ponían también a pensar en eso, o sea, cómo ellos no llevan un poquito de culpa de no haber cuidado a su hijo. O sea, en entrevista para la estación hermana en Zona 3 estuvo un médico, y él comentaba que en cuestión de operaciones para niños no es como un adulto que se le pone una anestesia simple y ya. En niños es más complicado por lo mismo que son chiquitos, y se les ponen diferentes medicamentos para poder llegar a una anestesia. Claro, porque 3 años. Sí, imagínate. tenía 3 años el niño. Entonces, a lo mejor algo de eso lo pudo complicar, no sabemos, pero un médico jamás va a lastimar a propósito a un ser humano, cuando dentro de su ética profesional pues es salvar a los seres humanos. Que por cierto, este médico que mencionas está comprometidísimo Sí, claro. con esta causa, y me llamó la atención porque muchos médicos se sumaron como una hermandad, con una fuerza, con un compañerismo. Incluso muchos de ellos, la mayoría no lo conoce en persona. Desde luego había amigos de él que sí, pero como me llamó la atención una de las frases que traían, que decía, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Entonces, bueno, gracias a todos estos esfuerzos logró salir de prisión, y bueno, pues ahora enfrentará este proceso fuera de prisión, por lo menos poder aclarar. Y bueno, qué fuerte, ¿no? Que él diga que esto es el infierno, porque desde luego a nadie, a ningún médico, yo creo que debe ser dificilísimo que alguien muera en tus brazos, o que no pudimos hacer nada. Al final son médicos, no son dioses, que creo que eso Sí, es claro. lo que hay que entender, ¿no? Así es, finalmente la profesión de ellos pues es complicada, es difícil, porque tratan de salvaguardar la vida, de que las personas estén sanas, en casos extremos pues de salvarles la vida. Entonces
sí a veces es injusta, ¿no? También para ellos esta profesión. Y pues yo creo que... De muchos sacrificios. Sí, que no debemos de criminalizarlos por este tipo de casos, de situaciones, porque pues uno acude con ellos con la intención de sanar, tener una mejoría en la salud, y cuando suceden este tipo de cosas, pues la verdad que sí es muy lamentable, ¿no? Tanto para las familias, como en este caso la familia del niño, y como para lo que vive el doctor en estos momentos también. Qué Va a ser fuerte. muy difícil. Desde luego que esto no va a quedar atrás, va a seguir el proceso y bueno, pues ya estaremos al pendiente, ¿no? Para informarles todo lo que esté en torno a este caso. Pues bueno, nosotros ya prácticamente nos vamos a, como dicen, vamos a empezar a despedirnos porque ya el tiempo se nos terminó. Esperemos que hayas pasado una hora feliz. Te esperamos el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde con la información viral de la semana. Pepe, muchas gracias. Gracias, Angelina, muchas gracias también al público que se dio el tiempo para escucharnos en esta hora, y pues buenas tardes, nos escuchamos en la próxima emisión. Gracias, Flor Cecilia. Muchas gracias y bonito fin de semana. Bueno, yo me despido, descansa, disfruta, diviértete, nos escuchamos el próximo sábado.